Soy la doctora Delta y aquí en la Dieta del Sueño conectamos lo que hace el deporte de élite con lo que tú puedes aplicar hoy mismo. En este segundo episodio de nuestra saga mundialista, te hablaré de Inglaterra, Noruega, Argentina y España. Los únicos 4 equipos, entre los 8 mejores del campeonato, que documentaron abiertamente cómo cuidan el descanso y la recuperación de sus jugadores. Al final de este video, vas a tener 3 rutinas reales, gratis, que puedes empezar a usar esta misma noche. Empecemos con el caso más detallado. Erling Haaland, de Noruega. Él mismo lo ha dicho. Dormir es, para él, lo más importante del mundo. Y su rutina lo demuestra, paso por paso. Se acuesta siempre a la misma hora, las 10:30 de la noche, sin excepciones. 3 horas antes, se pone lentes con filtro de luz ámbar para bloquear las pantallas, dejando que su cuerpo produzca melatonina de forma natural. Ya en la cama, usa cinta médica en los labios para forzar la respiración nasal durante toda la noche. Por la mañana, se expone a luz solar directa apenas despierta para sincronizar su reloj biológico. Y monitorea todo con un anillo inteligente que mide cada fase de su descanso. Aquí está tu primera rutina. Apenas te despiertes, sal al balcón, al patio o simplemente asómate por la ventana abierta durante 10 minutos. Importante, esto no significa mirar directamente al sol. Eso sí puede dañar tus ojos. Solo estar afuera, con los ojos abiertos con naturalidad, mirando al paisaje, no al sol, durante unos 10 minutos. Eso es lo que más impacta tu reloj biológico y es completamente gratis. Ahora vamos con 2 casos juntos, porque comparten la misma ciencia. Argentina, el campeón defensor, y España, que ya está en semifinales. Ninguno de los dos habla tanto de sueño como concepto, pero ambos usan algo igual de poderoso. Chalecos refrigerantes después del esfuerzo. Un estudio de la Universidad de Lleida, publicado en la revista científica Sports, documentó una baja medible en la temperatura de la piel en los minutos posteriores al ejercicio intenso. ¿Por qué importa esto para dormir? Porque tu cuerpo necesita bajar su temperatura interna para poder entrar en sueño profundo. Si sigues caliente, física o emocionalmente, después del esfuerzo del día, le estás bloqueando la entrada al descanso real. Argentina además usa wearables que miden la variabilidad de frecuencia cardíaca para detectar fatiga antes de que el jugador la sienta conscientemente. Tu segunda rutina. Una ducha fresca antes de dormir no es solo para despertar. Ayuda a tu cuerpo a bajar la temperatura que necesita para dormir profundo. Pero de los 4 casos, el de Inglaterra es el que más te debería importar a ti. Porque no habla de algo físico. Habla de algo que a ti también te está pasando ahora mismo, aunque no lo sepas. Inglaterra tiene el protocolo de sueño más documentado del mundo del fútbol. Psicólogos deportivos cuyo único trabajo es bajar el cortisol, la hormona del estrés, antes de partidos importantes. Kits de sueño personalizados por jugador, wearables Whoop, habitaciones controladas para oscuridad y temperatura. Un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja, con 190 atletas de élite, encontró que el cortisol al despertar sube 82% la mañana de una competencia, casi el triple de lo normal en un día de descanso. Ese pico de estrés reduce directamente el tiempo, la calidad y la cantidad de sueño esa misma noche. Y esto no aplica solo a futbolistas. Una discusión fuerte, una entrega de trabajo, una mala noticia, cualquier cosa que dispare tu cortisol en la tarde puede estar saboteando tu sueño, aunque te acuestes a la hora correcta. Tu tercera rutina, si tuviste un día pesado, necesitas un ritual de bajada del cortisol antes de dormir. Respirar lentamente, estiramiento suave o simplemente apagar pantallas 30 minutos antes.
te recomiendo revisar nuestro video de la técnica 478 de respiración como nadie te la ha enseñado. Te dejo el link del video acá arriba. Y aquí está el patrón que quiero que te lleves. De los 4 equipos con la ciencia del sueño más documentada, España, Argentina e Inglaterra ya están en semifinales. No digo que sea la única razón, pero tampoco es casualidad que el descanso y la recuperación estén presentes en la mayoría de los equipos que más lejos llegaron. El talento abre la puerta. La recuperación es lo que te sostiene cuando el torneo se pone difícil. Y antes de seguir, quiero ser honesta con algo. Noruega, el equipo con la rutina de sueño más completa y documentada de los 4, no llegó a semifinales. Y eso es justo lo que quiero que entiendas. Dormir bien es una ventaja real y medible, no un seguro contra la eliminación. Sigue siendo la ventaja más barata y más fácil de controlar que tienes disponible, pase lo que pase con todo lo demás que no depende de ti. Y antes de que me lo digas en comentarios, sí, Francia ya está en semifinales. Y no, aquí no se ha hablado nada de Francia y de aquellos que no reportan como importante la ciencia del sueño para su rendimiento. Y tienes razón en dudar. El sueño no es un boleto garantizado para ganar. Es una ventaja, no una fórmula mágica. Mbappé no necesita optimizar el cortisol si juega en el mejor plantel del mundo. Pero tú, que no tienes 25 futbolistas de élite a tu disposición, sí necesitas cada ventaja que puedas conseguir gratis. Recapitulemos las 3 rutinas que te llevas hoy, aunque no seas un jugador de élite. 1. Controla tu luz. Oscuridad en la noche, sol en la mañana. 2. Baja tu temperatura corporal antes de dormir. Y 3. Dale a tu cortisol un ritual de bajada en tus días pesados. Los mejores del mundo no tienen un secreto mágico. Tienen sistemas simples que repiten todos los días, sin excepción. Y hay algo que todavía no te he contado. Los semifinalistas de este mundial van a tener solo 3 días completos para recuperarse, antes de jugarse el título más importante de sus vidas. ¿Cómo hace un cuerpo profesional para lograr eso? ¿Y cómo puedes usar la misma técnica tú, la próxima vez que tengas un día importante con poco tiempo para prepararte? Es exactamente de lo que hablaremos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Antes de irte, cuéntame en los comentarios cuál de las 3 rutinas vas a probar hoy en la noche. ¿Y quién crees que gane este mundial? Soy la doctora Delta. Nos vemos en el capítulo final de esta saga de La Dieta del Sueño.